Hay una pregunta que Dios te hace hoy. No es una pregunta de reproche. No es una pregunta que viene cargada de juicio o de engaño. Es una pregunta que viene cargada de amor. De un amor que se acerca despacio, con cuidado, con la ternura del que sabe que la persona que tiene enfrente ha sido lastimada y no quiere asustar. La pregunta es esta: ¿me dejas sanar tu vida? Distensión ahí. No sigas todavía. Quédate con esa pregunta un momento. Deja que llegue al lugar donde vive el dolor. Al lugar donde están las heridas que nadie más ve. Al lugar donde guardas lo que pasó y que todavía duele aunque hayas aprendido a sonreír encima de ello. ¿Me dejas sanar tu vida? Dios no te está preguntando si mereces ser sano. No te está preguntando si has hecho suficiente para ganarte esa sanidad. Te estás preguntando simplemente si le das permiso. Si abres la puerta. Si estás dispuesto a recibir lo que Él ya tiene preparado para ti. Y hoy vamos a explorar esa pregunta. Vamos a entender qué significa que Dios venga a sanar. ¿Qué fue lo que tomó el enemigo? ¿Y cómo se ve la restauración que Dios promete sobre tu vida? Empecemos con algo que necesita quedar absolutamente claro desde el principio. Dios no viene a recordarte tus errores. Eso puede sonar obvio, pero no lo es para muchas personas. Porque hay personas que llevan años con una imagen de Dios que no corresponde a quien Dios realmente es. Una imagen de un Dios que lleva la cuenta de todo lo que ha hecho mal. Que tiene una lista larga de tus fallas y que cada vez que te acercas a Él lo primero que hace es recordarte todo lo que está en esa lista. Esa imagen no es la de la Biblia. El Salmo 103 versículo 12 dice que cuanto está lejos el oriente del occidente, hizo alejar de nosotros nuestras rebeliones. No un poco lejos. Cuanto está lejos el oriente del occidente. Una distancia que no tiene medida. Una separación que no tiene fin. Y el profeta Miqueas escribe en el capítulo 7 versículo 19 que Dios volverá a tener misericordia de nosotros, que sepultará nuestras iniquidades y echará en lo profundo del mar todos nuestros pecados. Echados en lo profundo del mar. No archivados para consultarlos después. No guardados para sacarlos en el momento menos oportuno. Echados en lo profundo. Donde no se pueden recuperar. Donde no hay manera de volver a encontrarlos. Ese es el Dios que viene a ti hoy. No con tu historial en la mano. Con su amor en el corazón. Antes de seguir, si este mensaje ya está tocando algo dentro de ti, te invitamos a que en este momento compartas este video por WhatsApp con alguien que necesite escuchar que Dios viene a sanar su vida hoy. Toca los 3 puntitos, selecciona compartir y envíalo. No lo pienses demasiado. Esa persona que vino a tu mente es exactamente a quien va dirigido este mensaje. Y si todavía no te has suscrito a este canal, este es el momento. Toca el botón de suscribirse y activa la campanita para que no te pierdas ningún mensaje. Aquí cada semana encontrarás palabras que van directo al corazón. Gracias por estar aquí. Sigamos adelante. Dios dice algo más en este mensaje. Dice que viene porque su corazón se mueve cuando te ve sufrir. Esa frase necesita espacio para aterrizarlo bien. Porque estamos hablando del Dios del universo. Del creador de todo lo que existe. Del que sostiene los planetas en su lugar y cuenta las estrellas y las llamas por sus nombres. Y ese Dios dice que su corazón se mueve cuando te ve sufrir. No que observes tu sufrimiento con distancia clínica. No que registres tu dolor como un dato entre millones de datos. Sino que su corazón se mueve. Que lo que tú sientes llega a Él. Que tu dolor no le es indiferente. Hay una escena en el Evangelio de Juan, capítulo 1, que es una de las más poderosas de todo el Nuevo Testamento. Jesús llega a Betania después de que su amigo Lázaro ha muerto. Y cuando ve a María llorando, y ve a los que estaban con ella también llorando, el texto dice algo que no tiene desperdicio. Dice que Jesús se estremeció en espíritu y se conmovió. Y luego dice las 2 palabras más cortas y más profundas de todo el Evangelio. Jesús lloró. El Hijo de Dios. El que sabía perfectamente que en unos minutos iba a resucitar a Lázaro. El que tenía todo el poder para cambiar la situación. Lloró. ¿Por qué? Porque vio el dolor de las personas que amaba. Y ese dolor lo movió por dentro. No pudo quedarse impasible delante de las lágrimas de María. Eso es lo que Dios dice hoy. Que no puede quedarse callado cuando uno de sus hijos necesita escuchar su voz. Que tu dolor lo mueve.
Que tus lágrimas no caen al vacío, sino que llegan directamente al corazón de un Padre que te ama con una profundidad que no tiene fondo. Ahora sabemos de algo que es importante nombrar con claridad. Lo que el enemigo tomó de ti no era suyo. Esa es una declaración legal en el reino espiritual. Una declaración de propiedad. Lo que el enemigo te robó no le pertenece. No tenía derecho a tomarlo. Y lo que se toma sin derecho tiene que ser devuelto. ¿Qué fue lo que tomó el enemigo? Tomó la alegría. Esa capacidad de vivir con ligereza, de disfrutar el momento, de reírse sin que el peso del ayer arruine el hoy. Hay personas que recuerdan una versión de sí misma que era más alegre, más liviana, que encontré razones para sonreír con más facilidad. Y en algún momento, a través de un dolor, de una pérdida, de una traición, de una acumulación de golpes, esa alegría se fue apagando. Pero esa alegría era tuya. El enemigo la tomó sin derecho. Y Dios dice hoy que se devuelve. Intentó apagar la fe. Hay personas que en algún momento de su vida tenían una fe encendida, que oraban con convicción, que creían que Dios podía hacer lo imposible, que leían la Biblia y las promesas de Dios aterrizaban en su corazón con peso y con vida. Y luego vino algo. Una oración que parecía no ser respondida. Una situación que no cambió aunque creyeron con toda su fuerza. Una decepción espiritual que dejó una grieta en la fe. Y esa fe se fue enfriando, sin que te dieras cuenta del todo. Poco a poco. Hasta que llegaste a un punto donde todavía crees en Dios, pero ya no crees que Dios puede cambiar tu situación específica. Ya no crees con la misma intensidad que antes. Y ese duelo. Porque recuerdas cómo se sentía creer de verdad. Y extrañas esa fe. Pero esa fe también era tuya. Y el enemigo no tenía derecho a tocarla. Puso en tu mente palabras que no son verdad. Esta es quizás la obra más dañina del enemigo. No las circunstancias difíciles. No los golpes externos. Sino las palabras que instaló en tu mente y que con el tiempo empezaste a creer como si fuera verdad. Palabras como, no eres suficiente. Nunca vas a cambiar. Eres demasiado complicado para ser amado. Lo que te pasó fue tu culpa. No mereces que las cosas te vayan bien. Siempre vas a estar solo. Dios puede ayudar a otros, pero para ti es diferente. Esas palabras no vienen de Dios. Eso necesita quedar absolutamente claro. Dios no habla así de sus hijos. Esas palabras tienen otro origen. Y el problema es que cuando se repiten suficientes veces en la mente, empiezan a sentirse como verdad. Empiezan a moldear la forma en que te ves a ti mismo. Empiezan a limitar lo que crees que es posible para tu vida. Pero son mentiras. Son palabras sin autoridad. Son declaraciones del que perdió su caso en la cruz del Calvario hace 2000 años. Y Dios dice hoy que esas palabras no tienen poder sobre ti. Hay una imagen en el libro de Joel, capítulo 2, versículo 25, que es una de las promesas de restauración más poderosas de toda la Biblia. Dios dice, os restituiré los años que comió la langosta. Los años que comió la langosta. Eso habla de pérdida. De temporadas donde algo fue devorado. Donde el tiempo pasó y en lugar de fruto hubo destrucción. Donde lo que debería haber crecido fue consumido antes de dar su fruto completo. Y Dios dice que eso se restaura. No dice que hará como si no hubiera pasado. No dice que borrará el dolor y lo reemplazará con amnesia espiritual. Dice que restituirá, que lo que se perdió se devuelve. Que los años que el enemigo consumió no son los años finales de tu historia. Eso es lo que significa que Dios firme sobre tu vida, que todo se devuelve multiplicado, restaurado, mejor de lo que estaba antes de que llegara el daño. Multiplicado. No exactamente igual a como era. Multiplicado. Con intereses. Con más de lo que había antes de la pérdida. Restaurado. No una versión disminuida de lo que fue. Restaurado. Completamente. En su totalidad. Mejor de lo que estaba antes de que llegara el daño. Eso es lo más asombroso de todo. Dios no solo devuelve lo que el enemigo tomó. Lo devuelve mejorado. Lo que en tus manos era de una manera, en las manos de Dios pasó por un proceso de restauración que lo regresa mejor de como estaba. Hablemos ahora de la sanidad que Dios ofrece. Porque es importante entender qué tipo de sanidad es esta. No es solo sanidad física. Aunque Dios sana cuerpos.
No es solo sanidad emocional. Aunque Dios sana corazones, es una sanidad integral, una sanidad que toca cada dimensión de tu ser. La sanidad de la memoria. Hay recuerdos que duelen cada vez que aparecen. Momentos del pasado que vuelven sin ser invitados y que cuando llegan traen consigo todo el dolor que viviste en ese momento. Dios puede sanar la memoria. No borrarla. Sanarla. De manera que el recuerdo siga existiendo pero ya no tenga el poder de hacerte daño que tenía antes. De manera que puedas pensar en lo que pasó sin que te destruya por dentro. La sanidad de la identidad. Muchas personas no saben quiénes son. Han vivido tanto tiempo definidos por lo que otros dijeron de ellas, por lo que el dolor les enseñaron sobre sí mismas, por las etiquetas que cargaron durante años, que perdieron el hilo de quiénes son realmente. Dios sana esa confusión. Restaura la identidad. Te devuelve a la versión de ti mismo que Él diseñó antes de que el mundo te dijera quién eras. La sanidad de la confianza. Hay personas que fueron traicionadas por alguien en quien confiaban profundamente. Y esa traición dejó una herida que no solo dolió en el momento. Dejó una desconfianza que se extendió a otras relaciones. Un mecanismo de defensa que dice, no vuelvo a confiar en nadie porque la última vez que confié me hizo daño. Dios sana esa herida. Restaura la capacidad de confiar. No la ingenuidad, no la falta de discernimiento, sino la apertura genuina de poder dar y recibir amor sin que el miedo a ser herido lo bloquea todo. Hay una mujer en el Evangelio de Lucas, capítulo 13, que llevaba 18 años encorvada. 18 años sin poder enderezarse. Sin poder mirar hacia arriba. Con la vista fija en el suelo por una enfermedad que la tenía atada. Y un día Jesús la ve en la sinagoga. Y el texto dice algo que me parece extraordinario. Dice que Jesús la vio. En medio de toda la gente. Con todo lo que había en ese lugar. La vio a ella. Y la llamada. Y puso sus manos sobre ella. Y le dijo, mujer, eres libre de tu enfermedad. Y al instante ella se enderezó y glorificaba a Dios. 18 años encorvada. Y en un momento todo cambió. Hoy Dios te está viendo. En medio de todo. Con todo lo que hay a tu alrededor. Te estás viendo a ti. Y te estás llamando. Y sus manos se están extendiendo hacia lo que te ha tenido encorvado. Hacia lo que te ha impedido enderezarte. Hacia lo que ha limitado tu capacidad de mirar hacia arriba y ver el horizonte que Dios tiene para tu vida. Y lo que lleva años atado puede quedar libre hoy. Quiero hablar ahora de algo que bloquea la cordura en muchas personas. Algo que impide que la restauración que Dios quiere traer pueda llegar de verdad. Es el perdón. No el perdón que recibes, sino el perdón que das. Hay personas que llevan heridas reales, causadas por personas reales, por acciones reales que hicieron daño real. Y esas heridas son legítimas. El dolor que sientes es válido. No estoy minimizando lo que vivieron. Pero hay algo que la Biblia enseña con mucha claridad. Que la falta de perdón no daña principalmente a quien te hirió. Te daña a ti. Es como tomar veneno y esperar que el otro muera. La amargura que guardas no afecta a quien te lastimó. Te afecta a ti. Ocupa espacio en tu corazón que podría estar ocupado por paz, por gozo, por la plenitud que Dios quiere darte. Perdonar no significa que lo que hicieron estuvo bien. No significa que no dolió. No significa que tengas que restaurar esa relación o volver a exponerte al daño. Significa soltar la deuda. Significa decirle a Dios, yo no puedo seguir cargando esto. Te lo entrego a ti. Tú te encargas de la justicia. Yo elijo soltar. Ese acto de soltar abre una puerta en tu corazón que permite que la sanidad de Dios entre a un nivel más profundo. Dios también dice hoy que viene a abrazar tu corazón. No lo inspecciono. No lo evaluaré. No a señalar lo que está mal y hacer una lista de reparaciones pendientes. A abrazarlo. Un abrazo es el gesto de alguien que acepta lo que está abrazando tal como está. No lo abrazas después de que mejore. Lo abraza ahora. Con sus heridas. Con sus grietas. Con su fragilidad. Dios abraza tu corazón tal como está hoy. No como debería estar. No como estará después de que la sanidad haga su trabajo completo. Tal como está ahora mismo. Con todo lo que tiene adentro. Con el dolor y la duda y el cansancio y las preguntas sin respuesta.
Y ese abrazo es el comienzo de la sanidad. Porque la sanidad de Dios no llega a corazones perfectos. Llega a corazones que se dejan abrazar. Quiero que pienses en este momento en lo que más necesitas ser sano en tu vida. No lo que otros digan que necesitas sanidad. Lo que tú sabes que necesitas cordura. Lo que cuando estás en silencio y no hay distracciones duele con más intensidad. Lo que has intentado ignorar durante tanto tiempo pero que sigue ahí. Lo que sería diferente en tu vida si eso sanara de verdad. Dios sabe exactamente qué es. Lo has sabido desde antes de que empezaras a escuchar este mensaje. Y hoy no llegó a ti por accidente. Llegó porque Dios quería hablarle directamente a eso. A esa herida específica. A ese dolor con nombre propio. A esa área donde el enemigo operó y donde Dios hoy viene a restaurar. No tienes que tener todo resuelto para recibir la sanidad de Dios. No tienes que entender todo el proceso. No tienes que saber exactamente cómo va a funcionar. Solo tienes que responder la pregunta que Dios te hizo al principio. ¿Me dejas sanar tu vida? La sanidad de Dios no siempre es instantánea. A veces lo es. Hay momentos donde algo cambia de golpe. Donde una verdad llega y algo que llevaba años atado queda libre en un instante. Donde una oración se convierte en el punto de inflexión que divide la historia en un antes y un después. Pero otras veces la sanidad es un proceso. Es gradual. Es como la salida del sol que no aparece de golpe, sino que va iluminando el horizonte poco a poco hasta que de repente te das cuenta de que ya es de día. Y en ese proceso Dios está presente en cada paso. No te dejes atravesarlo solo. No te dice aquí tienes la dirección hacia donde vas y te espero al final. Camina contigo. Está en el proceso tanto como está en el resultado. El Salmo 23 dice que aunque ande en valle de sombra de muerte no temeré mal alguno porque tú estarás conmigo. No dice que Dios evitará el valle. Dice que estará en el valle contigo. Que su vara y su cayado infundirán aliento. La sanidad que Dios trae no siempre significa que el camino se vuelve fácil inmediatamente. Significa que ya no lo recorres solo. Significa que hay una presencia que te sostiene en los momentos donde el proceso duele. Que hay una mano que no te suelta aunque el terreno sea difícil. Y al final de ese proceso, Dios promete que lo que fue tomado se devuelve. Multiplicado. Restaurado. Mejor de lo que estaba antes. Eso no es optimismo religioso. Es la naturaleza de Dios. Es lo que Él hace. Toma lo roto y lo restaurante. Toma lo perdido y lo devuelve. Toma lo que el enemigo pensó que había destruido definitivamente y lo convierte en el testimonio más poderoso de su amor y de su poder. José fue vendido por sus hermanos, esclavo en Egipto, preso injustamente, olvidado por quienes prometieron ayudarlo. Y al final le dijo a esos mismos hermanos que lo habían traicionado: vosotros pensasteis hacerme mal, pero Dios lo encaminó a bien. Lo que el enemigo diseñó para destruirte, Dios lo puede convertir en el fundamento de tu propósito. Lo que fue tu herida más profunda puede convertirse en la puerta de entrada hacia tu llamado más grande. Lo que te costó más lágrimas puede convertirse en el mensaje que más vidas transforma. Esa es la restauración de Dios. No solo devolverte a donde estabas. Llevarte más lejos de donde habrías llegado si el daño nunca hubiera ocurrido. Hay un salmo en la Biblia que desde su primera palabra te invita a hacer algo. No te invitamos a analizar. No te invita a estudiar. No te invita a debatir. Te invita a alabar. Alabad a Jehová. Así comienza el Salmo 147. Con una invitación directa, urgente, gozosa. Como si el salmista no pudiera contener lo que sabía sobre Dios y necesitara decírselo a alguien. Como si hubiera descubrió algo tan grande, tan real, tan transformador, que la única respuesta posible fuera elevar la voz y alabar. Y luego añade algo que es la razón detrás de esa invitación. Dice: porque es bueno cantar salmos a nuestro Dios. Porque es agradable y hermoso. Hoy vamos a caminar por este salmón. Vamos a descubrir juntos quién es el Dios que este salmón describir. Y cuando terminemos, creo que la alabanza no va a ser una obligación religiosa. Va a ser la respuesta natural de un corazón que ha visto quién es Dios de verdad. El Salmo comienza mostrándonos dos imágenes de Dios que a primera vista parecen no tener nada que ver la una con la otra. Pero cuando las ves juntas revelan algo extraordinario sobre su carácter.
La primera imagen es esta. Él cuenta el número de las estrellas. A todas ellas llama por sus nombres. Piensa en eso. Los astrónomos calculan que en el universo es observable aproximadamente 200 millones de trillones de estrellas. Un número tan grande que ni siquiera podemos imaginarlo realmente. Y el Salmo 147 dice que Dios las cuenta. Que las conoce a todas. Que cada una tiene un nombre que Dios le dio. Ese es el Dios de quien habla este salmón. Un Dios de dimensiones que superan cualquier capacidad humana de comprensión. Un Dios cuyo poder y cuya inteligencia son tan vastos que abarcan todo el universo con facilidad absoluta. Y luego viene la segunda imagen, que parece completamente opuesta a la primera. Él sana a los quebrantados de corazón y venda sus heridas. El mismo Dios que cuenta las estrellas y las llama por su nombre se inclina hacia el que tiene el corazón roto y lo sano. El mismo Dios cuyo poder abarca galaxias que ni incluso podemos ver desde la Tierra dedica su atención al dolor de una persona. Al tuyo. Eso es lo que hace que el Dios de la Biblia sea diferente a cualquier otra concepción de Dios que el ser humano haya podido imaginar. No es solo grande. También es cercano. No es solo poderoso. También es tierno. No es solo el soberano del universo. También es el Padre que sana corazones rotos. Hay personas que están escuchando esto con el corazón roto en este momento. No metafóricamente. Literalmente. Con un dolor que básicamente se siente en el pecho. Con una herida que no termina de sanar. Con una pérdida que cambió el paisaje completo de su vida y que todavía no saben cómo vivir con ese cambio. El Salmo 147 dice que Dios sana a los quebrantados de corazón. Esa palabra quebrantados en el hebreo original es jabar. Y jabar no describe una pequeña tristeza, describe algo que se rompe en pedazos. Como cuando un vaso de vidrio cae al suelo y queda hecho añicos. Eso es lo que jabar escribir. Un corazón que no solo está triste sino que está hecho pedazos. Y Dios dice que sana eso. No lo minimizar. No le dice que no es para tanto. No le dice que ya debería haber superado. Lo sano. Lo toma en ese estado de quebranto total y lo restaurante, y venda sus heridas. Esa imagen es ley de un médico. Alguien que toma una herida abierta y la cuidada. La limpia. La cubre. La protegida mientras sana. No deja la herida expuesta al aire. La atiende con cuidado y con precisión. Eso es lo que Dios hace con tu dolor. Lo atiende. Con cuidado. Con precisión. Con la habilidad del que conoce exactamente lo que necesitas para sanar de verdad. El Salmo continúa y nos dice algo que amplía todavía más la imagen de quién es este Dios. Dice que Dios cubre los cielos de nubes. Que prepara la lluvia para la tierra. Que hace crecer la hierba en los montes. Que da a la bestia su alimento y a los hijos de los cuervos que claman. ¿Qué nos está diciendo esto? Nos está diciendo que Dios está activamente involucrado en el sostenimiento de todo lo que existe. No solo lo creó y lo dejó funcionando solo. Está activamente involucrado en cada ciclo de la naturaleza. En cada nube que se forma. En cada gota de lluvia que cae. En cada brizna de hierba que crece en un monte donde nadie la ve. Y si Dios está tan involucrado en los detalles de la naturaleza, si se ocupa de que los cuervos sean alimentados, ¿cuánto más está involucrado en los detalles de tu vida? Jesús usó exactamente este argumento en el Sermón del Monte. Les dijo a sus discípulos que miraron las aves del cielo, que no siembran ni ciegan ni recogen en graneros, y que el Padre Celestial las alimenta. Y luego preguntó, ¿no valéis vosotros mucho más que ellas? El Dios que se ocupa de alimentar a un cuervo que clama en el monte no va a ignorar la necesidad de un hijo suyo que clama en la oscuridad de una noche difícil. Sigamos con el Salmo. Porque hay algo que dice a continuación que va completamente en contra de lo que el mundo nos enseña. Dice, no se deleita en la fuerza del caballo ni se complace en la agilidad del hombre. Se complace en los que le temen, en los que esperan en su misericordia. En el mundo antiguo, el caballo era el símbolo máximo del poder militar. Tener caballos era tener ventaja estratégica. Era la diferencia entre ganar y perder en el campo de batalla. Y la agilidad del hombre, su fuerza física, su capacidad atlética, era lo que determinaba su valor en ese contexto. Y Dios dice que no se deleita en ninguna de esas cosas. Eso va contra todo lo que el mundo nos ha enseñado sobre el valor. El mundo dice que el poderoso es el que vale.
El fuerte es el que importa. El que tiene los recursos, la influencia, la fuerza, el éxito. Ese es el que merece atención. Pero Dios dice que lo que le agrada es completamente diferente. Lo que le agrada es el que le teme. El que espera en su misericordia. Temer a Dios no significa tenerle miedo como a algo que puede hacernos daño. En el lenguaje bíblico, temer a Dios significa reconocer quién es Él. Significa vivir con la conciencia de su grandeza y de su presencia. Significa tomar en serio lo que Él dice. Significa que cuando Él habla, nosotros escuchamos. Y cuando Él llama, nosotros respondemos. Y esperar en su misericordia significa exactamente lo que suena. Esperar. No desesperarse. No buscar soluciones alternativas cuando la de Dios no llega tan rápido como queremos. Esperar. Con la confianza de que Dios es misericordioso y que su misericordia llegará en el momento correcto. Ese es el tipo de persona en quien Dios se deleita. No el más poderoso. No hay más éxito. El que confía. El que espera. El que reconoce que no puede por sus propias fuerzas y que elige depender de Dios. Hay algo en el Salmo 147 que pocas veces se enseña y que cambia la manera en que entendemos la alabanza. El Salmo dice que Dios sana a los quebrantados de corazón. Y luego dice que Él cuenta las estrellas. Que cubre los cielos de nubes. Que alimenta a los animales. Que se complacen en los que esperan en Él. ¿Qué tienen en común todas esas cosas? Son razones para alabar. No son declaraciones abstractas sobre la naturaleza de Dios. Son razones concretas, específicas, observables, que el salmista acumula una tras otra para construir el caso de por qué Dios merece ser alabado. Eso nos enseña algo sobre la alabanza genuina. La alabanza genuina no es una emoción que aparece cuando las circunstancias son favorables y desaparece cuando las circunstancias son difíciles. La alabanza genuina es una decisión que se basa en quién es Dios, no en cómo me siento yo. El salmista no dice, alaba a Dios cuando todo esté bien. Dice, alaba a Dios porque es bueno hacerlo. Porque Él es quien es. Porque su carácter no cambia. Porque su amor no fluctúa. Porque su poder no disminuye. Aunque las circunstancias de mi vida sean difíciles, Dios sigue siendo el que cuenta las estrellas y el que sana los corazones rotos. Esa es la base de la alabanza en los momentos más oscuros. No la negación del dolor, sino la afirmación de que Dios es más grande que el dolor. El Salmo avanza y nos da otra imagen poderosa. Dice que Dios envía su palabra a la tierra y su palabra corre velozmente. Que da la nieve como lana. Que esparce la escarcha. Que envía su palabra y los derrite. Que hace soplar su viento y fluyen las aguas. Hay algo en esta parte del Salmo que me parece extraordinario. Dios habla y las cosas cambian. La nieve aparece. El hielo se forma. Y luego Dios vuelve a hablar y el hielo se derrite. El viento sopla y las aguas que estaban congeladas vuelven a fluir. Hay situaciones en tu vida que están congeladas. Relaciones que se han enfriado tanto que parecen imposibles de restaurar. Sueños que en algún momento estuvieron vivos y que con el tiempo se fueron congelando hasta quedar inmóviles. Áreas de tu vida donde el movimiento se detuvo y donde llevas tanto tiempo sin ver cambio que ya empezaste a aceptar que eso es simplemente como va a ser. Pero el Salmo 147 dice que Dios envía su palabra y las cosas congeladas se derriten. Que hace soplar su viento y las aguas que estaban paradas vuelven a fluir. Dios puede descongelar lo que está congelado en tu vida. No con el esfuerzo humano. No con la estrategia correcta. Con su palabra. Con su viento. Con su presencia activa en medio de lo que parecía definitivamente inmóvil. Sigamos. Porque el Salmo no termina en la naturaleza. Termina hablando del pueblo de Dios. De lo que Dios hace específicamente por quienes le pertenecen. Dice que Dios fortalece los cerros de tus puertas. Que bendice a tus hijos dentro de ti. Que pone en paz tu territorio. Que te sacia con lo mejor del trigo. Cada una de esas imágenes habla de una dimensión diferente de la provisión de Dios. Fortalecer los cerrojos de tus puertas habla de protección. De seguridad. De que lo que Dios protege no puede ser penetrado por el enemigo. Hay una cobertura divina sobre tu vida y sobre tu familia que no depende de tus propias capacidades de defensa. Depende de Dios. Y lo que Dios protege está seguro.
Bendice a tus hijos dentro de ti. Esa bendición no es solo para ti. Se extiende a los que vienen después de ti. A la generación que llevas en el corazón. A los hijos que amas y por quienes oras. La bendición de Dios sobre tu vida tiene impacto generacional. Lo que Dios hace en ti trasciende tu propia historia y toca la historia de los que vienen después. Ponte en paz tu territorio. Eso habla de los espacios de tu vida. Tu hogar. Tu trabajo. Tus relaciones. Dios puede poner paz donde hubo conflicto. Puede restaurar la armonía donde hubo división. Puede hacer que lugares que fueron escenario de batalla se conviertan en lugares de descanso y de paz. Te sacia con lo mejor del trigo. No con lo mínimo indispensable. Con lo mejor. Dios no provee con escasez calculada. Provee con abundancia generosa. No te da lo justo para sobrevivir. Te da lo mejor para que vivas plenamente. Hay una pregunta que surge naturalmente cuando leemos todo esto. Si Dios es tan bueno, si su poder es tan grande, si su amor es tan real, si hace todo lo que este salmo describe, ¿por qué hay temporadas donde no lo sentimos? ¿Por qué hay momentos donde Dios parece distante? ¿Por qué hay periodos donde el quebranto dura tanto y la sanidad parece no llegar? Es una pregunta honesta. Y merece una respuesta honesta. La Biblia no promete que siempre vamos a sentir la presencia de Dios con la misma intensidad. No promete que cada oración va a ser respondida en el tiempo que queremos. No promete que el camino va a ser sin obstáculos. Lo que promete es que Dios es el mismo independientemente de lo que sentimos. Que su carácter no cambia cuando nuestras emociones fluctúan. Que su poder no disminuye cuando nuestra fe es pequeña. Que su amor no se va cuando nosotros no lo sentimos. El Salmo 147 no fue escrito desde un lugar de comodidad permanente. Fue escrito en el contexto del pueblo de Israel que había pasado por el exilio. Que había visto Jerusalén destruida. Que había llorado junto a los ríos de Babilonia. Que había experimentado una pérdida colectiva de proporciones devastadoras. Y es desde ese contexto que el salmista dice, «Alabad a Jehová. Porque Él es bueno. Porque Él sana a los quebrantados de corazón. Porque Él cuenta las estrellas y las conoce a todas por su nombre». La alabanza en ese contexto no es negación de la realidad. Es una declaración de fe que dice, lo que vivimos fue real y doloroso. Y Dios también es real. Y Dios es más grande que lo que vivimos. Quiero hablarte ahora de algo que el Salmo 147 nos enseña sobre la alabanza como medicina. La ciencia moderna ha comenzado un documental, algo que la Biblia sabía desde hace millas de años. Que la gratitud y la alabanza tienen efectos medibles sobre el estado físico y emocional del ser humano. Que cuando una persona practica de manera consistente el reconocimiento de lo bueno, algo cambia en su cerebro. Algo cambia en su cuerpo. Algo cambia en su manera de procesar las experiencias difíciles. Pero la Biblia va más lejos que la ciencia. La Biblia dice que la alabanza no solo te hace sentir mejor. La alabanza cambia la atmósfera. La alabanza tiene poder sobre las circunstancias. La alabanza desata algo en el ámbito espiritual que la queja y la desesperación no pueden desatar. En el libro de los Hechos, capítulo 16, Pablo y Silas están en la cárcel. Encadenados. En el cepo. Habían sido azotados. La situación no podía ser peor humanamente hablando. Y a medianoche, en medio de esa oscuridad, en medio de ese dolor físico, en medio de esa situación sin salida, Pablo y Silas comenzaron a cantar himnos a Dios. Y de repente hubo un gran terremoto. Los cimientos de la cárcel se sacudieron. Las puertas se abrieron. Las cadenas de todos se soltaron. La alabanza abrió la cárcel. No el esfuerzo humano. No la estrategia correcta. No hay conexiones correctas. La alabanza. Eso no es una historia antigua sin aplicación para hoy. Es un principio eterno. La alabanza tiene poder para sacudir lo que parece inamovible. Para abrir lo que parece permanentemente cerrado. Para soltar lo que parece atado sin remedio. El Salmo 147 termina con la misma invitación con la que comenzó. Alabad a Jehová. Como si el salmista hubiera llevado al oyente a través de un recorrido completo. Del Dios que cuenta estrellas al Dios que sana corazones. Del Dios que controla la naturaleza al Dios que bendice a las familias. Del Dios cuyo poder no tiene límite al Dios cuyo amor no tiene condiciones.
Y después de todo ese recorrido, después de haber visto todo eso, la conclusión es la misma. Alabad a Jehová, porque ahora la alabanza no es un mandamiento vacío. Es la respuesta lógica de un corazón que ha visto quién es Dios. Es el resultado natural de haber contemplado su grandeza y su ternura al mismo tiempo. Es lo que surge cuando de verdad entiendes que el Dios que cuenta las estrellas también cuenta tus lágrimas. Que el Dios que hace soplar el viento también sopla vida sobre las áreas de tu vida que están congeladas. Que el Dios que alimenta a los cuervos también provee para tus necesidades. Que el Dios que fortalece los cerros de las ciudades también fortalece la cobertura sobre tu familia. Ese Dios merece ser alabado. No porque las circunstancias sean perfectas, sino porque Él es perfecto. No porque todo esté bien, sino porque Él es bueno. Siempre. Completamente. Sin excepción. El Salmo 147 nos dejó hoy con un retrato de Dios que no podemos ignorar. Un Dios que es lo suficientemente grande para contar las estrellas y llamarlas a todas por su nombre. Y lo suficientemente cercano para inclinarse hacia tu corazón roto y sanarlo. Que cubre los cielos de nubes y alimenta a los cuervos. Y que también te conoce a ti. Que se deleita no en el poderoso sino en el que confía. No en el exitoso sino en el que espera en su misericordia. Un Dios que envía su palabra y las cosas congeladas se derriten. Que fortalece la cobertura sobre tu familia. Que te sacia con lo mejor. Que pone paz en tu territorio. Ese es tu Dios. Y la respuesta a todo eso no puede ser otra que la que el salmista propone desde el primer versículo hasta el último. Alabar. No como obligación, sino como la respuesta más natural del corazón que ha visto de verdad quién es Dios. Así que hoy, sea cual sea la circunstancia que estás viviendo, te invitamos a hacer lo que hicieron Pablo y Silas en la cárcel. Te invitamos a elevar una alabanza desde donde estás. No cuando las cosas mejoren. Ahora. Desde el quebranto si es que estás quebrantado. Desde la necesidad si es que hay escasez. Desde la oscuridad si es que la noche se siente larga. Porque ese tipo de alabanza es la que sacude los cimientos. La que abre las puertas. La que suelta las cadenas. Y ese tipo de alabanza honra al Dios que cuenta las estrellas y que al mismo tiempo vende tus heridas. Padre, gracias por ser el Dios del Salmo 147. Gracias porque eres grande y cercano al mismo tiempo. Porque tu poder no tiene límite y tu amor no tiene condiciones. Hoy te alabamos no porque todo esté perfecto, sino porque tú eres perfecto. Sana los corazones quebrantados que te escuchan hoy. Descongela lo que está congelado. Abre lo que está cerrado. Fortalece la cobertura sobre cada familia. Y sácianos con lo mejor de tu presencia. En el nombre de Jesús, amén.